Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto de ley que reajusta el salario mínimo. El texto también contempla el incremento de las asignaciones familiar y maternal, así como el subsidio único familiar. La iniciativa establece un alza del salario mínimo en 2 etapas. A contar del 1 de mayo de 2025, subirá a 529.000 pesos para las y los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años, mientras que a partir del 1 de enero de 2026, el monto alcanzará los 539.000 pesos. En tanto, para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, la primera alza será de 394.622 pesos este 2025 y a 402.682 pesos en enero de 2026. El respaldo a la propuesta fue valorado por el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Este es el cuarto proyecto de ley de reajuste del salario mínimo que nos ha permitido pasar de los 350.000 pesos que se encontraba en el año 2022 a 539.000 pesos en enero del 2026, lo cual va a permitir no solamente avanzar de manera significativa en los salarios de las personas que reciben los salarios más bajos, sobre todo mujeres, sino que también nos va a permitir sostener un compromiso de gobierno en mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras a 539.000 pesos, lo que va a equivaler a los 500.000 pesos actuales. Sectores de oposición criticaron el aumento de los costos en contratación que generaría la medida afectando directamente a las empresas pequeñas. También alertaron sobre el eventual riesgo de aumentar la informalidad, como lo describió el diputado de la UDI, Felipe Donoso. Estamos subiendo más allá del IPC. Y esto ha tenido costos laborales. Nos lo dijo en el IPOM de diciembre el Banco Central que el sueldo mínimo en 500.000 pesos había afectado en las empresas que pagan el sueldo mínimo un 4,8%. O sea, habían perdido el empleo un 4,8% de las personas que normalmente recibían el sueldo mínimo. Eso es grave. No queremos que una medida que busca beneficiar a los trabajadores termine afectándolos. Quienes apoyaron la propuesta del Ejecutivo resaltaron el aumento sostenido del salario mínimo desde el inicio del actual gobierno, que considera además el escenario económico del país. Así lo indicó la diputada del Frente Amplio, Javiera Morales. Y a mí me molesta mucho cuando hay parlamentarios hoy día que dicen que el sueldo mínimo se tiene que subir cuando el empleador sienta que puede, porque la verdad es que si fuese por eso no tendríamos avance en materia laboral. Se necesitan leyes que vayan impulsando el país que queremos y en eso el sueldo mínimo es vital. A nosotros nos gustaría que esto fuese aumentándose más rápido, porque no es posible que 1 millón de personas viva con un sueldo menor a los 400.000 pesos. Pero sabemos que hoy día con la distribución del mercado hay que tener cuidado con el aumento porque genera efectos que pueden generar cesantía, informalidad y sobre todo porque la mitad de los trabajadores y trabajadoras que ganan el sueldo mínimo están contratados por una pyme. Por su parte, el diputado independiente Carlos Bianchi abordó el impacto del salario mínimo en las futuras pensiones de las y los trabajadores. Cuando hablamos del salario mínimo también estamos hablando de cómo esa persona se va a pensionar en el futuro. Y las personas que tienen un salario mínimo se pensionan del orden de los 140, 180.000 pesos mensuales en la última fase de su vida. Por lo tanto, esta es una discusión mucho más profunda, mucho más técnica, que no se aborda con el aumento o el mínimo incremento que hoy día se entrega al salario en 529.000 pesos. Respecto a las MIPYMES, el proyecto propone un subsidio en favor de las personas jurídicas sin fines de lucro, comunidades y personas naturales y jurídicas en el caso en que la variación en el monto del salario mínimo a partir de enero de 2026 sea superior a la inflación efectiva de este año. Asimismo, otorga un carácter más permanente al Observatorio sobre Ingreso y Condiciones de Vida de los Trabajadores, que permitirá tener un referente más consistente y constante en el tiempo para evaluar los montos y la suficiencia del salario mínimo mensual.